Hola, bienvenido a esta nueva tutorial. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un grupo reunido buscando excluir a buenos estudiantes se puede convertir en una sociedad frustradora de sueños. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar la cantidad de vocales continuas que tiene un vector. Se plantea la solución en un programa de 56 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 26 a 47. En esta función creamos un puntero para invocar el método isVocal. Este método isVocal, que va a la línea 17 a 25, determina si una letra recibida es o no vocal y retorna verdadero si es vocal o falso si no lo es. En la línea 29, entonces, siguiendo con la función ejecutar, se invoca ese random que genera números aleatorios diferentes, se obtiene el valor de n, que será el tamaño del vector, se crean los dos vectores. Línea 33, el vector de tipo char, el vector vec de tamaño n, que tendrá entonces las letras aleatorias. Tenemos un vector de letras con todas las letras del alfabeto, y la idea es llenar el vector vec con letras aleatorias del vector letras. Para eso se recorre usando un ciclo for y se determina una posición aleatoria del vector letras. Una vez el vector vec es inicializado, entonces para saber la cantidad de vocales continuas, o sea seguidas, se recorre este vector, líneas 40 a 43, y observe que en una condicional se invoca la función isVocal. Se envían entonces los dos parámetros continuos, o sea el vector vec en la posición x y el vector vec en la posición x más 1. Con esto entonces simplemente ya se determinará si retorna verdadero en ambos casos son vocales, o sea que se incrementa el contador de letras vocales continuas. Pero si en alguno de los casos son ambos es falso, o sea que no es vocal, no lo contará. Y por último se muestra entonces el resultado. Le invitamos a visitar la tutoría vocales continuas en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de funciones y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Las clases son reutilizadas, permitiendo así programas portables. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada una de las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación, la lógica de la clase vocales continuas. Veamos la interfaz, líneas 6 a 9, estaba entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como vocales continuas, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase, entonces de tipo entero se declara n, contador y x. Ya vimos que estas variables son usadas en la función ejecutar. O sea que las variables globales pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Vamos a declarar ahora los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 7 declaramos la función void, entonces, o la función ejecutar. Primero se indica el nivel de la función, con guión o menos indicamos que se declara un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos, un retorno vacío, y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. En la línea 8 declaramos la función isVocal, entonces también es un método de instancia, en este caso esta función sí retorna un valor booleano, verdadero o falso, y recibe como parámetro de tipo carácter o char una variable en la variable c, un valor en la variable c de tipo carácter. Los parámetros van separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya quedaron declaradas las dos funciones de esta clase.
vamos a programarlas. Eso se hace en la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 11 a 48. En la implementación, primero que todo hay un método especial, es el método init, líneas 12 a 16. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase de vocales continuas, o sea en la línea 52. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia, o sea los atributos. Para este programa solo es necesario inicializar el contador a 0 en la línea 14. Y ya vemos entonces la función esVocal que retorna booleano y la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase vocales continuas. Si usted desea usar esta clase en otro archivo, entonces es más recomendable que programe toda la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión e.m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar toda la clase en un mismo archivo, como en este caso. Para usar esta clase entonces vamos a instanciar un objeto, eso lo hacemos en el main, líneas 50-56, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 52, creamos un puntero llamado obj de la clase vocales continuas. Para usar este puntero entonces primero se reserva memoria a la clase vocales continuas, invocando al método alloc y luego al constructor o método init. Con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase vocales continuas. Ya se puede usar el puntero obj para usar esta clase en la línea 53 entre corchetes. Se invoca la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 53 a la línea 26 y continúa con el programa. Observe que la función esVocal se invoca desde la función ejecutar. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita determinar la cantidad de vocales continuas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en